Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Para los que están conectados y para los que ven en diferido, hoy vamos a abordar la temática previa a consultas, si hay alguna, la temática de corrección de estatus nitrogenado mediante algoritmos. Así que bueno, bastante interesante, a mí me gusta darlo y me gusta utilizar esta herramienta. ¿Hay alguna consulta o algo, los que recién se conecta? Sí, yo recién te hacía una consulta respecto al SMS. Sí, señor. Es muy breve. La habían hecho en el grupo, pero quedó colgada y no la encontré. Viste que además en los videos decís que te están cargados todos los mapas y Sí. cuando vos cargas tenés que acordarte de lo que había antes para saber cuál es lo que descargaste ahora. ¿Viste? Lo que abriste ahora de otra tarjeta de memoria. La pregunta es si no se pueden borrar esa historia que vos tenés ahí al lado para que esté siempre en blanco. Entonces vos agarrás y decís, bueno, descargo todos estos mapas y los guardo, no sé, en una tarjeta, no sé, en una memoria externa o algo así, para que no queden grabados ahí al costado. ¿Se puede o no? Mira, no, No se escucha. ¿escuchás ahí? ¿Me escuchan? Ahora sí, sí, ahora sí. Bueno, tengo internet que es un desastre, no sé qué pasa. Nunca tuve la necesidad de borrar archivos. No sé, vos lo podés eliminar. Puede ser en el árbol de administración. Que se elimine en el árbol de administración, decimos. Exacto, sí. Y lo eliminás. Botón derecho, eliminar rama. Ah, es ese eliminar rama, ¿no? Porque probé y no. Dice editar rama, no eliminar rama. A ver, déjame abrir el SMS No. porque mejor cambio y no me he dado cuenta. Es un montón que no borro ningún archivo. En realidad no te da la opción de eliminar rama. En el Ah, SMS. suprimir rama, a ver, ahí Ese. está. Bueno, suprimir, borrar. Sí, Esa, suprimir rama. ahí está. Eh, sí, ¿Sí? ahí Te está. Ahora pregunta, sí. te pregunta, Perfecto. te Genial. pregunta qué rama y vos le das el ok o no. Claro. Y podés eliminar o un lote o todo el productor completo, el Exactamente, canto, digamos. Listo. exactamente. Deme un segundito que voy a ver Gracias. si soluciono lo de internet porque a ustedes los escucho cortados. Bueno, a ver si retorno ahí. ¿Me escuchan ahí? Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escucha alguien? Hola, hola, hola. ¿Me escucha alguien ahí? Sí, sí. Ah. Bueno, bueno, ¿alguna consulta más? Bien. Bueno, siguiendo con el plan, con el proyecto, la última etapa es un tercer tipo de delimitación de zona de manejos. Y nosotros nos remontamos a lo que era el esquema del curso. Más o menos el esquema general tanto para cualquier tipo de información en cuanto al procesamiento, la cadena de procesos. A ver, esperen que quiere ingresar a alguien, José María. En cuanto a la cadena de procesos es similar, ¿no? Ya sea que procesemos mapa de rendimiento o imagen satelital. Bien. Pues, entonces, la propuesta era esta, era más o menos utilizar las mismas herramientas y no marearlos en el universo GIS.
Vamos, está entrando, llegando gente. Nos ha liberado tarde. Hola, hola chicos. Bueno, me mandan un mensaje de WhatsApp si se me corta, por favor. Entonces ya habíamos hecho eh, dos tipos de prescripción. Una con imágenes satelitales, que era en función del muestreo dirigido y el potencial de rendimiento, y otro con mapas de rendimiento, en este caso cálculo en función de nutrientes exportados con grano. Lo hicimos con mapas de rendimiento, también se suelen hacer con estimación de rindes, que no llegamos a hacerlo, si bien se puede. Estimación de rinde en función de las imágenes satelitales, eso lo vamos a abordar más adelante con la red. Algunas metodologías, porque son muchas, algunas son más exactas que otras, o algunas son más rudimentarias que otras, pero bueno, lo hicimos con mapa de rendimiento que con el diario del lunes, ¿no? Cómo exportamos grano, cómo aportamos nutrientes a través del grano. Eso se hace, la idea era tratar de ir avanzando en una situación real o cuasi real, o una situación no loca, digamos, que se puede llegar a dar, que era a partir de la base, sin información previa y sin inversión inicial, una fecha determinada, que en este caso puse como marzo del 2019, nos llaman y nos piden que le hagamos limitación de zonas de manejo. Entonces, pero no quería poner un mango porque no estaban seguros del impacto que puede llegar a tener, ni siquiera nosotros. Es un mecanismo que generalmente se da porque no podemos ingresar en inversión si no sabemos si esa inversión la vamos a poder recuperar. Nos van a llamar una vez y si le hacemos gastar una fortuna y no se lo hacemos recuperar, no nos van a llamar más. Y en ningún lado, básicamente. Las cosas se saben. Entonces, hay que ser cautelosos, saber hasta dónde podemos llegar, qué prometer. En eso se consiste también la docencia que nosotros hagamos, ¿no? Nosotros somos docentes en el campo, hacemos docencia porque tratamos de tecnificar a personas que muchas veces no es fácil porque ya tienen una larga data haciendo lo mismo, difícil cambiar la idiosincrasia, derribar mitos y otras veces a lo mejor con el recambio generacional es mucho más fácil, pero siempre hay que ser cauteloso y arrancar midiendo, y hay herramientas que nos sirven y sin ningún costo alguno para hacer, ¿no? Como el tema de imagen satelital. Después de una segunda, bueno, con la imagen satelital limitamos zona de manejo, hicimos un muestreo dirigido y prescribimos en función de ese muestreo y esa limitación de zona. Hay en segunda instancia, el productor, cuando nosotros le presentamos eso en el 2019, que lo hicimos en función del maíz del 2018, porque el próximo cultivo iba a ser maíz 2019-2020, en esa instancia, gracias a nuestras habilidades de docencia, se convence el productor y la soja que está transcurriendo en ese momento decide cosecharla con un mapa de rendimiento. Entonces ahí teníamos la prescripción con fertilización nitrogenada a través de lo que ya mencionamos, de la técnica, y una prescripción con fertilización fosforada en función de las extracciones del cultivo anterior. Entonces acá estamos bastante completos. Nitrógeno y fósforo. También podríamos sumarle la densidad de semillas, obviamente, que es muy importante. Bueno, una vez que se siembra ese maíz con esa prescripción, se decide hacer franjas ricas en nitrógeno para probar la respuesta a la fertilización nitrogenada, a ver si se puede dar un plus. Este año fue, si se puede, franjas de referencia, ¿no? Que sería al margen de lo que yo aplico, pongo una franja de referencia o una franja de suficiencia para ver si en estados avanzados del cultivo puede haber alguna respuesta, alguna diferencia que me marque que yo agregando nitrógeno y aprovechando la respuesta que tiene el cultivo de maíz y el trigo, obviamente, en estados avanzados del cultivo, puedo llegar a hacer una corrección, un ajuste de estatus nitrogenado.
Eso se hace a través de información satelital y digital. Entonces estaríamos como el combo completo, ¿no? Fertilización nitrogenada con muestro de suelo, fertilización fosforada con extracción y posteriormente una corrección de estatus nitrogenado. ¿Cómo se hace esa fertilización de estatus nitrogenado? Bueno, este año fue bastante complejo. A mí no me resultó fácil entender con año seco las respuestas o las pérdidas de nitrógeno en el momento que uno realiza la franja de suficiencia que da en la fertilización en la siembra. Es bastante complicado. A mí fue un año difícil para este tipo de tomas de decisiones. Para la refertilización fue difícil, ya que no estábamos con esa certidumbre de si fertilizamos o no, si llovía o no, y bueno, todas esas cosas. Fue un año complicado, pero generalmente un año normal se hace y funciona. ¿De dónde viene la idea de la corrección de estatus nitrogenado mediante algoritmos? Bueno, acá en Argentina hay una experiencia, no sé, yo tuve muchas experiencias con el GreenSeeker. Este es un sensor de índice verde que no tuvo mucho éxito en Argentina. Un sistema de fertilización on the go. On the go significa durante la misma operación. Disculpe, a ver. Juan Pablo, Sí, sí, ¿estás mostrando algo en la presentación vos? Pues sí. nosotros no vemos nada. Ahí va. Espera que tenga un estornudo. Porque salí y volví a entrar, entonces se me cayó la presentación. Bien, este es el sensor. No tuvo mucho No éxito se ve primero nada. porque Ahí está. ahí lo ven o no. Ahora sí, sí. Está medio lento internet, llega con un poco de demora. No tuvo mucho éxito en Argentina por varias razones. Primero que pareció en un momento en el que se hacía 20% de maíz solamente y muy poco trigo. Entonces, básicamente el nicho no era muy grande. Segundo, porque era demasiado, extremadamente caro el equipo, muy costoso. Y no es que sea caro, porque de cierta manera si funciona lo recuperamos. Era difícil de percibir el beneficio de este tipo de tecnología. No estábamos seguros de que si comprábamos esto, lo incorporábamos a nuestra maquinaria, realmente el rendimiento que teníamos era debido a esa maquinaria. Distinto a, por ejemplo, a su primo hermano, que es el Weed Seeker, ¿no? Que es el detector de maleza, que, por ejemplo, para hacer una comparación sociológica, el Weed Seeker, el productor percibía en el acto el beneficio, ¿no? Porque entraba la pulverizadora y en lugar de gastar 5 bidones de glifosato, de graminicida o de lo que sea, el producto caro, gastaba un bidón. Entonces percibía ese beneficio, por lo tanto, a lo mejor el GreenSeeker y el WeedSeeker tienen exactamente el mismo precio, pero era difícil percibirlo, de tangibilizar, digamos, el beneficio de esta tecnología. Entonces, pero aplicaban todo uniforme, la gran 150 litros de urea, de guano o de solmis y listo, chao, se acabó el asunto. Entonces, con el INTA, este es el NDVI del GreenSeeker y en función del NDVI del GreenSeeker, el cálculo de la dosis, en este caso de Solvix, en función de la necesidad. Dado que el costo que tenía esto y los beneficios que podemos llegar a tener con estos algoritmos de corrección de nitrogenado, decidimos probar, ver qué pasaba utilizando en lugar del NDVI de la máquina, utilizar los NDVI de los diferentes índices o las diferentes plataformas. Hicimos un estudio, por ejemplo, con drone. Relevamos el NDVI con el drone, lo comparamos con el NDVI arrojado con el WeedSeeker y con el GreenSeeker y nos daba una correlación bastante alentadora y esperable en el campo, ¿no? 0,77 dentro de lo que es la producción a cielo abierto y con elementos de diferentes fuentes, diferentes formatos, diferentes tamaños de píxel, diferentes representación geográfica, nos daba 0,77. No podemos esperar que nos dé ser más alto que 0,77. Primero porque en el campo generalmente ocurre eso.
Segundo, porque estamos comparando fuentes totalmente diferentes de información. Ya con la definición de píxel que tenemos uno con otro, podemos tener, ¿cómo se dice? Asintonía, digamos, entre el cuadrado, ¿no? Estamos comparando un punto que abarca 10 metros cuadrados con un punto que representa 13 centímetros. Entonces, puede haber, aún interpolándolo o remuestreándolo, puede haber una diferencia, lo cual este R cuadrado de 0,77 es bueno. Un R cuadrado de 0,34 puede, bueno, acá no me falta la escala, pero 0,74 puede irse de los 0,34 a los 0,48, ¿no? Este es el rango de error que nosotros tenemos, y en función de un punto o una línea, es totalmente aceptable. Hay otros índices. Este es el índice, tengo deshabilitado algunos, me parece, sí. Este es el índice de OSU, Oklahoma State. Vamos a habilitarlo porque la tenía oculta. Hay muchos índices. Este es el algoritmo OSU. Básicamente es una planilla de Excel en la cual la voy a poner a disposición para que ustedes la inspeccionen, la exploren un poquito, ¿no? En la cual, en función del NDVI, ya vamos a ver cómo calcula el potencial de incremento de rendimiento en función de la refertilización. Hace una recomendación de fertilización. Es muy parecido al método del balance, pero en función del estatus nitrogenado medido por el nitrógeno, por índices. Hay muchos algoritmos. Cada universidad de Estados Unidos tiene su propio algoritmo. ¿Por qué? Porque la problemática con la sobreutilización del nitrógeno en Estados Unidos es realmente grave. Entonces, estas herramientas funcionaron muy bien. No tanto para aumentar la cantidad de fertilizante o para eficientizar la utilización del fertilizante, sino para disminuir la cantidad de fertilizante, hacerlo con ciencia y mediante estos ensayos de respuesta o de referencia, como las curvas de referencia y todo eso. Cada universidad desarrolló uno, porque en realidad hay muchos sensores, no solamente el Green Seeker. Si se acuerda de alguno me lo dice, pero ahí está el Crop Cycle. Pará, Juan Pablo. Sí. No, te decimos que se había cortado el audio hace rato, apenas. Sí. Se ve que se te salió y volvió a entrar al Meet. No se ve tu pantalla y quedamos ahí en la diapositiva donde nos estaba mostrando tipo un Excel. Sí. Acá. Nosotros no se ve la pantalla. De internet, che. ¿Acá? ¿Ahora? Ahí. Ahora sí. Buah. Eso, te estabas explicando y se cortó hace unos 5 minutos más o menos. Buah. Vamos a tratar de seguir. Mándenme un mensajito WhatsApp o algo así. Yo mandé al toque y se te cortó. Ah. No me llegó. Al grupo mandé. Si estás hablando no se escucha. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Bueno, ahí subo el volumen del teléfono. Qué raro. Bueno, un lío, la verdad. Vamos a ir, vamos a ver. ¿Ahí me ve la pantalla o no? Sí se ve. Bueno. Básicamente el algoritmo es una planilla Excel, ¿no? Todos los algoritmos son planillas de Excel. Se puede representar fácilmente en una planilla de Excel. Ya lo vamos a abordar con detalle, pero esta es una planilla que la voy a poner a disposición para que ustedes la utilicen y la chusmeen un poco. Hay muchos, lo que dije que no me escucharon, hay muchos algoritmos. Cada universidad tiene su propio algoritmo. Hay una publicación también que se les voy a facilitar, si les interesa profundizar un poco en esto, en la cual hace una comparación de todos los algoritmos que hay y que utilizan no solamente el Green Seeker, sino utilizan el sensor de Yara, el Crop Cycle, bueno, el Optrix, varios sensores, no es el único. Y bueno, todos
tienen más o menos el mismo éxito tanto en Estados Unidos como acá. Lo que tiene interesante el Oklahoma, que es el que vamos a utilizar, que tiene un componente de predicción de rendimiento en función del NDVI, que hay que analizarlo, criticarlo. Bueno, vamos a hablar un poco de eso, de qué es esperable de las predicciones de rendimiento en función de índices. Esto está en la página. Es una calculadora que está en todos los cultivos que han sido validados. En este caso, por ejemplo, en Argentina, es todo validado por la gente de INTA Paraná, Ricardo Melchor y compañía. Y pueden entrar y verlo y chusmear también si quieren. Cómo lo calcula, de forma manual, ¿no? Utilizando un NDVI, un sensor de NDVI, por ejemplo, como la lanza. No sé si la alcanzaron a ver alguna vez, una lanza con un sensor en la punta, y se va barriendo y se va comparando. Bueno, un poco tedioso, digamos, para el levantamiento de información, pero se usa y se sigue usando. ¿Cuál es el algoritmo del oso? Bueno, hay uno para maíz y uno para trigo. Acá hay dos validaciones que se llevaron a cabo. Básicamente, a grandes rasgos, es el rendimiento, lo voy a hacer en criollo primero, es el rendimiento que yo tengo sin refertilizar menos el rendimiento que tengo, que puedo llegar a tener fertilizando. Eso me da un posible incremento del rendimiento de tantos kilogramos. Esos kilogramos multiplicado por la cantidad de nitrógeno que necesito por kilogramo me da la cantidad de nitrógeno que tengo que utilizar. Por ejemplo, es más o menos como la regla de 20 kilogramos de N por tonelada de granos a la siembra. Algo así, similar, pero acá llevan otros factores, ¿no? Entonces es el incremental que puedo llegar a tener por el incremento por la fertilización, por la cantidad de fertilizante que necesito por cada kilogramo de grano. Bueno, posteriormente hay que sacarle la eficiencia y la utilización del nitrógeno, dividirlo por 0,32 y multiplicarlo por 1,30. ¿Qué es el 1,30? ¿Alguien sabe? Pregunto de paso para saber si estoy conectado o no. Debe ser la eficiencia del uso del fertilizante. No, la eficiencia es acá, EUN. No, eso es eficiencia de uso del nitrógeno. Esto es ¿Cuántos kilos de nitrógeno necesita por kilo exactamente. de grano? Pero vos, si aplicás 10 kilos de fertilizante o de nitrógeno, tenés una eficiencia en el uso del nitrógeno, del fertilizante. Está bien, yo te entiendo lo que quería decir. Eso lo contemplo la eficiencia y el uso del nitrógeno. Después calculo la cantidad de fertilizante en función del nitrógeno que yo tengo que aplicar en función de la eficiencia. La densidad aparente no es. Es la densidad del guan. Exactamente. Pero lo dice la diapositiva. Y el 0,32. Sí, tenés razón, no me he dado cuenta. No, igual no es densidad aparente, es densidad del guan. Es la densidad de guan, exactamente. Del fertilizante sería. Es la densidad de fertilizante, que esto se mide con un densímetro, que uno lo pone ahí. Bueno, si no está adulterado, tiene que dar aproximadamente un 30% más de densidad, digamos, de kilogramos. Pero es así. Entonces, eso básicamente es la diferencia en rendimiento. ¿Cuánto fertilizo? ¿Cuánto incremento al fertilizar? Por la cantidad de nitrógeno, por la eficiencia del uso del nitrógeno, dividido 0,32 en el caso de que sea 1, y multiplicar, dividido 1,30 para corregirlo a la densidad. En este caso puse 1,30 arbitrariamente. Hay que medir la densidad de nuestro fertilizante. Boca a veces hecho, pero bueno. O comprarlo en fuentes confiables, digamos, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo calculo el rendimiento potencial y el rendimiento base? El rendimiento potencial es lo que se ha validado acá en Argentina a través de las validaciones. Cuando dicen que validaron el algoritmo, en realidad validaron el rendimiento potencial calculado en función del NDVI. Ese rendimiento potencial se calcula, que es el rendimiento base, quise decir, el rendimiento base, no el rendimiento potencial, el rendimiento base, que es el rendimiento predicho sin adición de nitrógeno, ¿no? O sea, es como decir, bueno, si yo no fertilizo me va a rendir tanto.
se calcula a través de este algoritmo, que es el que se generó en Oklahoma, en la Universidad de Oklahoma, y que se validó acá. Básicamente es una expresión, es una regresión cuadrática, que está en función del NDVI, ¿no? Que tiene un factor, una ordenada del origen, y un factor exponencial en función del NDVI de la imagen. No es necesario que sepamos absolutamente todo. Pero fíjense que si yo acá pongo el NDVI, solamente cambio el NDVI con todos estos factores, todas estas constantes, me va a calcular el rendimiento base. Que se validó acá este 240 y este 4.88. ¿Eso puede servir para cualquier zona de Argentina? Claro, a eso voy. Esto es una validación constante. Esto hace una aproximación. Lo vamos. Guardate esa pregunta y me la decís de nuevo al final, porque no me quiero adelantar todavía. ¿Y en qué estadio fenológico, Juan Pablo? ¿Cómo? ¿En qué estadio fenológico? Bueno, también. Ya vamos a abordar eso. Voy a explicar el funcionamiento básico y después abordamos esas aristas. Porque no todo es color de rosa ni todo hay que contemplar algunas cuestiones. ¿Tá? Déjenme abordar esas dos preguntas al final. Entonces, el rendimiento potencial se hace con el rendimiento base por un índice de respuesta. Este índice de respuesta es el que se validó en Oklahoma State University, que es una división entre el NDVI de la franja de suficiencia sobre el NDVI del productor, o sea, sin fertilizar, por 1,64 menos 0,5287. Esto es una caja media cerrada, gris, negra, que eso se validó y se deja así porque ese es el índice de respuesta. ¿Va? Entonces, básicamente, el rendimiento potencial es el rendimiento base por ese índice de respuesta. Y la dosis de kilogramo por nitrógeno es el resto, ¿no? Es ese potencial, el rendimiento potencial menos el rendimiento base, básicamente es esta fórmula. Y el 1 y las dosis de nitrógeno, esto ya lo habíamos hablado. Bien. Entonces esta es la fórmula, termina siendo, ¿no? Que termina siendo el rendimiento base por el índice de respuesta, que en este caso es 1.18. En este caso lo puse arbitrariamente, tengo que ponerlo con letras porque no puedo tirarme con un número. Menos el rendimiento base nuevamente y el resto de la ecuación. Todo esto lo vamos a poner, lo vamos a generar teniendo en cuenta el NDVI de la imagen. Vamos a generar un algoritmo, un modelo y lo vamos a alargar a forma automatizada. En el trigo también cambian las ordenadas de origen, las respuestas y el índice de respuesta, ¿no? Cambian obviamente los coeficientes. La ordenada del origen es una, la respuesta es otra, y o sea, el grado de afección en función del NDVI es otra, y los coeficientes de índice de respuesta también, y también la cantidad de nitrógeno por kilogramo de fertilizante, obviamente, por kilogramo de grano. Cambian todas esas cositas porque cambia el cultivo, cambia completamente. Bien, respecto a las preguntas que hicieron, es un algoritmo. La primera pregunta fue la de Josué, no sé quién fue. Yo, Emanuel. Si se podía aplicar en todas las zonas de Argentina. Bueno, exactamente. Mirá, se ha validado para casi toda la región ese algoritmo, se sigue utilizando, se sigue validando. Los modelos no terminan de validarse nunca, jamás. Imposible de cerrar completamente un algoritmo y de cerrarlo y automatizarlo. Se sigue validando porque las variables siguen cambiando y hay que probarlo en todas las condiciones, en todas las combinaciones. Entonces, si de repente cambia el clima, como este año, por ejemplo, y nos va a cambiar y no lo tenemos contemplado dentro del modelo, nos va a cambiar la respuesta.
¿Mm? Es un algoritmo que su función es automatizar al máximo posible la adición de fertilizante nitrogenado. ¿Mm? ¿Hace milagros? No hace milagros, porque tiene sus limitaciones. Como cualquier tecnología que hemos mencionado ahora, hay que saber qué esperar del algoritmo. Yo no me preocuparía tanto por la zona, ¿no? Sino porque la zona, ¿qué es lo que te da el termómetro a vos de la respuesta posible a la fertilización nitrogenada? Es la diferencia entre la curva de respuesta, la franja de referencia y la de sin refertilizar. Es la franja base, el resto del lote. Esa diferencia está llevada a cabo en función del clima, de la zona, del suelo. Entonces, eso es lo que te va a adaptar, digamos, el algoritmo a la zona que cual corresponde. Bien, ahora, ¿cuál es la mejor? Es más crítico la elección correcta de la imagen y de lo que pasa después de fertilizar. ¿No lo creen así? Yo planifico, el algoritmo me da tanta cantidad de fertilizante porque apunta tanto y de repente deja de llover y me cambia todo el escenario. Me cambia completamente. O sea, obviamente que no va a haber ajuste, pero no puedo castigar al algoritmo porque no hay ajuste o le erró. Si hay un redireccionamiento de las condiciones ambientales, todo lo que haya decidido en ese momento no va a coincidir no va a condecir con la realidad. ¿Estamos claros? ¿Está claro? ¿Están de acuerdo con eso? Claro, vos Sí, sí. planificás una dosis en función de la probable lluvia, porque vos viste que le estaba faltando, no sé, 50 kilos de N, y después no te llueve y no te den la respuesta que vos esperabas. Exactamente. Pero eso pasa con la refertilización a ciega. Exacto, eso es lo que te iba a decir. Eso pasa, apliques o no apliques el Claro, algoritmo. exactamente. Claro. Exactamente. Lo que tiene el algoritmo es que si llegas a estar las condiciones como uno las espera, vas a hacer un uso mucho más eficiente del nitrógeno. Mucho más eficiente. Pero bueno, fíjense, yo siempre muestro esto porque ¿qué imagen tomamos nosotros para predecir el rendimiento, para decirlo de una manera? ¿No? ¿Cuál de todas las imágenes, esto es Planet, cuál de todas las imágenes tomamos? Cuando cambie continuamente. Ah, bien. Encima la batería. Ahora en un segundito. Hoy estás frenando Com- todo. ¿Qué te No, pasa? sí, pero eso pasa por no llegar con tiempo para acomodarme. El club lo volvió loco. Sí, fui claro, después me llaman para que se echan el desayuno uno parado desde hace las 6 de la mañana. ¿Sí? Anda de joda por ahí, anda de joda y eso es lo que pasa, por anda de joda. Y después me hago el que hago el laburo, sí, exactamente. Bueno, fíjense cómo cambia las condiciones de cultivo. Para un lote, quizás haya lote más estable, siempre voy a decir esto. Pero de este rendimiento que yo esperaba a predecir con esta imagen, por ejemplo, está bastante lejos de lo que yo puedo esperar. Esto es lo que estamos viendo. Bueno, Leo, este es el ensayo que estamos analizando en el otro cursito. Entonces, yo hice un pequeño estudio. Bueno, en realidad esto es parte de mi tesis. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo explicar que hay que tener cuidado con la utilización de las imágenes? Bueno, acá tomé 3 imágenes de diferentes momentos del mismo cultivo y lo correlacioné con el rendimiento observado, es decir, el mapa de rendimiento y el rendimiento estimado mediante algoritmos POSU. Fíjense, por ejemplo, vamos a partir... siempre me olvido de traer el verde para este lado. Pero bueno, vamos a partir, por ejemplo, con el rendimiento estimado del 4 del 2 del 2018. Fíjense que tengo un R al cuadrado entre uno y otro de 0,18. O sea, un R cuadrado no se ajusta, prácticamente es chata. Yo acá tengo, fíjense en el verde, trate de imaginarse el nube verde que es esta. Fíjense que tengo acá, estimé que rendía 2 y en realidad me rindió 10.
perdón, estimé que rendía 10 y en realidad me rindió 2. ¿No? Acá estimé que rindió 10 y me rindió 10, pero acá prácticamente estimaba que todo el lote iba a rendir alrededor de 10 y en realidad fue bastante variable. Fíjense que acá hay dos colitas acá como una tijera. Esto es porque acá estimé que rendía 10 y me rindió 2. ¿En dónde creen que pasó esto? En la parte del bajo. Claro, la parte, perdón, me salí, me había olvidado. Donde corre. Claro, a donde el cauces, paleocauces. Exactamente, acá yo estimé que rendía 10 y cuando cosecho me rinde 2, ¿tá? O menos. Bueno, acá dice 4, pero en función de dónde haya tomado la muestra. ¿Tá? Entonces, pasa esto. Por eso tiene esa colita dividida acá, porque todo este sector que corresponde a esa zona, yo había estimado que rendía 10 y en realidad me rendía entre 2 y 4. ¿Tá? Y bueno, el resto me había estimado. Juan Pablo, una pregunta. Sí. Acá todos esos puntos, es cada mapa, cada Cada punto punto del mapa de rendimiento. Claro. Está bien. Cada punto del mapa de rendimiento, esto es lo que estimé y lo que rinde. Exacto. ¿Y el NDVI con qué? Con Planet. Con Sentinel, Entonces ahí se te repite, porque, digamos, como que vas a tener, de acuerdo a la resolución del ¿cómo se llama? Del mapa, no tenés más puntos, 2 puntos por cada píxel. Sí, podría haber hecho un remuestreo, pero no iba a cambiar mucho el R cuadrado. Sí, acá puede que se repita que un mismo punto de rendimiento tenga varias veces el mismo NDVI, puede ser, o el mismo rendimiento estimado. Sí, puede ser. Puede ser. Hay diferentes formas de... Está bien, por eso te iba a preguntar, con un remuestreo, digamos, no probaste de agarrar eso. Sí, pero lo mismo no iba a cambiar mucho, quizás iba a ajustar un poquito más la nube de puntos, o disminuir la cantidad de puntos, pero creo que no iba a cambiar mucho la tendencia. De todos modos lo voy a... Sí, o sea, no superas más o menos 0.65, 0.70. No llego a 0.70. No. El 0.70 es una muy buena correlación, pero no lo creo superar. De todos modos lo voy a probar, solamente para tener ese ejemplo de una forma de análisis distinto, pero sí es posible que haya pasado eso. Bien. Entonces, la siguiente, la del 1 del 3 del 2018, un poquito más avanzado, ya el ajuste es un poco mejor, ¿no? 0.573. No obstante, si bien ajustó un poquito porque ya había en esta fecha había una manifestación de las zonas de manejo que aparecieron nuevas, las zonas de manejo nuevas, esas líneas, antiguas líneas de correntía, había una sobreestimación del rendimiento. Fíjense de que acá me rendía 2, me estimó 12, y en donde me rindió 10, acá me estimó 6, en donde me rendía 2. Y así puedo hacer con todas las imágenes para ver cuál es la que más se correlaciona. Recién la del 31 del 3 del 2018 hubo, porque obviamente acá ya estaba manifestando ya la sequía y ya me estaba marcando la tendencia de cómo iba a dar el rinde. Acá ya estaba afectada por la sequía, por eso se ajustó un poco más el 31 del 3 del 2018. Fíjese que a donde estimaba que rendía 8 aproximadamente, me rindió 8 aproximadamente. Obviamente que hay un desfasaje, no es una correlación perfecta. En donde me marcaba que rendía 2, o donde me estimaba que rendía 2, efectivamente rindió 2. Es un poquito más, 45 grados para decirlo de alguna manera, me ajustaba un poquito más el rendimiento estimado con el observado. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que obviamente que es una cuestión de qué imagen es la óptima, tratar de acercarse lo máximo posible a la cosecha. Eso quiere decir tratar de entrar lo más tarde posible en el cultivo,
de esa manera poder anticiparnos o predecir mejor el rendimiento, porque ya va a estar manifestando las variables, las condiciones ambientales de suelo que hayan dado origen a ese cultivo. Entonces, mientras más tarde, mejor. Juan Sí, Pablo, sí, señor. no, eso que decís, yo me acuerdo que hace poco, bueno, el año pasado, escuché una charla de Jorge Mercau, y él hacía toda también una correlación entre y distintas imágenes de NDVI, distintas fechas, con el rendimiento del Pampa rendimiento, ¿sí? Con los rendimientos que se habían dado. Y efectivamente, como vos decís, las imágenes que mejor correlacionaban eran más las del final del ciclo del cultivo. Sí, exactamente. Y entonces él, un poco la situación era, bueno, poder usar las imágenes o el índice del NDVI para refertilizar la macana que tiene, que se correlaciona bien tan tarde que ya llega tarde para refertilizar. Que llega tarde la refertilización, exactamente. De todos modos, en cuanto a lo espacial, digamos, ¿no? La diferencia en el rendimiento es como la franja de... bueno, perdón que no sé qué... Aguarden un segundito. ¿Hola? Sí. ¿Cómo anda, doctor? Sí. Bueno. Bien. Mañana le llamo. Mañana le llamo y pregunto. Sí. Dale. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Sí, gracias. Chao. Bien, disculpen que tengo una llamada medio urgente. Sí. Aumenta la correlación, entonces, pero bueno, de todos modos no es que sea desastrosa las correlaciones. Acá, ¿qué pasó? Aguarda un segundito. Cristian. Acá, ¿qué pasó? Acá porque hubo una sequía bastante intensa, digamos, ¿no? Si no, a lo mejor hubiera ajustado un poquito más. Hablando de 0.57, 0.65, ¿no? Acá se cortó la lluvia, entonces descendió la pendiente, básicamente. No la pendiente, la ordenada del origen. Si no, la predicción no hubiera sido tan mala tampoco. Ahí, Juan Pablo, ¿cómo ves? Si bien obviamente todo el algoritmo y todo está hecho para trabajando siempre con NDVI, es el índice un poco más usado. Sí. Pero ¿cómo ves otros índices que a veces manifiestan diferencias antes? Muy buena pregunta esa, porque se está estudiando otros índices. ¿Qué pasa? El NDVI tiene mucho más trayectoria, tiene más uso académico que cualquier otro índice. El NDVI hace 40 años que se está utilizando para esto, entonces es el que más bibliografía tiene y más uso. Lo cierto es que hay otros índices que en ciertas condiciones se ajustan más a la variabilidad y el rendimiento, bueno, manifiesta un poco más a todo eso. El NDVI funciona, por ejemplo, yo veo que el NDVI funciona en algunas zonas más que otras, o funciona mejor o se correlaciona más que en otras. ¿En dónde? A medida que vamos aumentando el nivel productivo de la zona, el NDVI se condice menos con las variables, con la variabilidad y con el rendimiento. O el NDVI satura. Entonces, por ejemplo, yo veo que en zonas como Marcos Juárez o General Villegas, el NDVI no alcanza a percibir ciertas diferencias que hay de rendimiento cuando tenemos un IAF más de 3,5 aproximadamente, a partir de ahí. Por eso es conveniente utilizar otros índices. Lo que pasa es que estos algoritmos están hechos con NDVI, básicamente. Y listo. Eso es la idea. ¿Puedo contar algo muy breve respecto a esa pregunta? Sí, vale, obviamente. Del uso de otros índices. Bien breve. Bueno, yo hice algo similar a esto que hiciste vos, pero con, digamos, haciendo ese remuestreo en 25 lotes de maíz
para una sola campaña acá en la zona de Cuenca del Salado. Ajá. La idea era esa, ver distintos índices espectrales. Usé Sentinel, yo, y yo me focalicé también pensando en el momento dentro de la curva de fenológica, ¿no? En la meseta, ahí donde decimos que satura, como que la dividí en 3 momentos y dije, bueno, inicio del periodo crítico, centro del periodo crítico y final del periodo crítico, ¿sí? Sí. Justo antes de que empiece a bajar o cuando empezó a subir. Bien. Y yo alcancé correlaciones del NDVI hasta en algunos lotes, hasta en, digamos, no significativas. Yo hice análisis estadístico también. Pero hasta no significativo, ponele el R cuadrado ese 0,57, el p-valor, no sé qué p-valor tendrá. Pero por ejemplo, yo tenía p-valores, o sea, R cuadrado de 0,51 y el p-valor no era significativo, por ejemplo. ¿No? Sí. Entonces, lo que puede determinar es que hay otros índices, uno que se llama índice de clorofila verde, que llega hasta el 0,70 correlación. Bien. En maíz. Sí. Y es una zona en la que el NDVI no satura acá, porque los rendimientos... ¿Y el NDVI cuánto te daba la correlación? Y ponele, no sé, cuando yo tenía... Con respecto, 0,70 con respecto a qué? 0 rendimiento. ¿Y el NDVI cuánto te Rendimiento daba? observado... ponele, yo tenía el índice de clorofila verde 0,86 y el NDVI 0,70. El mismo lote. Claro, ¿no? 0,86, 0,70. O sea, en algunos lotes le sacaba más, en otros menos, pero nunca el NDVI fue superior al índice de clorofila verde. Bueno, sí. Ya vemos, si llegamos a ese tiempo muestro. Yo no uso tanto el p-valor, uso la suma del cuadrado medio del error. Uso ese, pero después lo vemos con algo. Pero sí. Pero a lo que voy que sí, hay un montón de índices nuevos y que se usa el NDVI no simplemente, como voy a decir, por costumbre. Por costumbre, por trayectoria. Nada más. Bueno, hay algunas propuestas, por eso tratemos de, cuando hable Ricardo, obviamente que va a tener su fundamento. Si lo hagamos las preguntas a Ricardo, bombardémoslo. Él tiene su fundamento bastante bien posicionado. Pero se está trabajando con otros índices, se está haciendo mucho trabajo con otros índices para poder predecir valores de rendimiento óptimos. Los valores de rendimiento, hay otras cuestiones críticas también que hacen a la predicción de factores de rendimiento. Predicción de rendimiento. Son los factores climáticos, proyecciones, estimar rendimiento, hay cientos de modelos. Uno más complicado que otro, algunos que toman proyecciones climáticas, bueno, todos son bastante muy complejos. Uno busca justamente lograr ese equilibrio entre lo fácil de utilizar, hay algunos tan complejos que no se adoptan, no se usan. Pero bueno, podríamos estar hablando muchísimo con esto porque sí, hay muchas falta de sintonía, hay muchas posturas probadas regionalmente, hay quienes defienden una cosa, quienes defienden otra, o sea, lo cierto es que a grandes rasgos yo quiero que tomemos esta charla como decir, hay muchas variables críticas y mucho más sencillas, mucho más al alcance que uno siempre busca las variables, hay muchas veces variables buscamos variables muy complejas y muchas cosas son mucho más básicas, digamos, como por ejemplo qué imagen elegir o qué momento tomar como referencia. El algoritmo funciona muy bien, lo que lo condiciona son este tipo de cosas más básicas. ¿Ah? También hice una prueba. En este caso, por ejemplo, sí, alguien quiere hacer una pregunta. Juan Pablo, no, capaz lo dijiste y yo fue en ese momento, capaz que justo yo no estaba escuchando, pero ¿cómo diferencias cuando haces el algoritmo y cuando le cargas los datos al algoritmo, sobre todo, por ejemplo, el caso del rendimiento base y el rendimiento potencial, pero por zona?
Bien, esa es otra cosa que está vos tirás el buena. algoritmo tantas veces como son. Eso está bueno, lo que estás diciendo. Hay otros ajustes que se están llevando a cabo con los algoritmos, que es segmentándolo, porque uno cuando estima el índice de respuesta lo estima a nivel lote. Entonces, no tiene en cuenta la variabilidad del suelo en cuanto al índice de respuesta. Eso es muy bueno lo que preguntás porque iba a salir, ahora lo iba a comentar. ¿Tá? No tiene en cuenta por ahora los índices de respuesta segmentados. Uno usa un índice de respuesta para todo el lote. ¿Está claro? Claro, sí, yo pensé que lo tiraba, que lo hacías correr, No. Tenías 3 zonas, tirabas 3 Lo podés hacer y te digamos. va a dar mejor, pero de forma automatizada no lo hacen. Claro. Sin duda. Uh-huh. Sí. Porque básicamente en cada zona lo que cambia es eso, lo que cambia es el rinde de base y el rinde potencial. Claro, lo que cambia es el índice de respuesta básicamente. No va a tener el mismo índice de respuesta en la zona de bajo potencial que la de alto potencial. Claro, porque podés tener factores que te limitan, edáficos que te limitan esa respuesta, claro. Y en este caso no lo estás teniendo en cuenta. Exactamente. Porque es igual para todo el lote. Exactamente, es así. Entonces, tendría que haber una forma, parece una charla más para hacerlo vos del algoritmo que dibujando la palabra. Sí, mal. Parece una charla más para derribar el algoritmo. Le decimos, Pionero, no sirve esto. ¿Qué querés? No sirve. Al fin y al cabo. Ponete laburá, Melchor, y luego. Al fin y al cabo, ¿para qué nos juntamos? Pero bueno, de estas cosas tan buenas saberlas, tanto la debilidad como la virtud. Porque uno escucha siempre las cosas buenas, ¿viste? Pero la idea no es esa. Es desnudar todo para. Igual, vos lo estás diciendo. Yo te quiero escuchar con Melchor. A ver, no, es que Melchor te va a decir lo mismo que yo. Tiene muchas limitaciones. Muchas limitaciones. Pero peor es no usarlo. Peor es hacer una dosis uniforme, eso es lo que te voy a decir. Y si hay que ajustar, sí hay que ajustarlo. Básicamente el mismo mensaje. Fertilizar la dosis fija todo el lote, digamos. Claro. Estamos, pero igualmente el algoritmo se podría usar. Se usa, por eso mismo. Peor no es usarlo, peor es no usarlo. O no saber el índice de respuesta que vamos a tener. Peor es hacer una fertilización ciega, sin saber la respuesta que podemos llegar a tener con las fibras ricas. Por eso, esto, justamente, aparte lo dejo más para el último, por eso, porque al margen de que sea una herramienta interesante, nos cierran muchas cosas, pero nos abren muchas otras, ya, nos deja abiertos muchas incertidumbres también, ¿no? Este es otra cosa, otro punto flaco, por ejemplo. La diferencia en las firmas espectrales. Yo acá tengo 5 híbridos. Y las firmas espectrales no coinciden los 5 híbridos. Entonces, ¿yo cómo hago? Fíjense acá cómo cambia la firma. Se nota acá hasta esta franja acá. ¿Cómo hago para fertilizar? Claro, el NDVI es distinto por híbrido. Claro, eso es lo que decís. Exactamente. A igualdad de dosis de nitrógeno. Exactamente. Sería. Mirá cómo va acá. Acá cuando pongo todos los rendimientos, en todo el mapa de rendimiento, junto. R cuadrado por... Haz una cosa, paga la compu, vamos a tomar un Fernet. No le demos más vuelta a esto. el R cuadrado por debajo de 38. De 30. Y acá, segmentándolo, o sea, me quedé solamente con la parte amarilla, una sola firma espectral. 45, 55, 41. El otro punto flaco a tratar es las corregidas atmosféricamente. Las corregidas atmosféricamente, por algún motivo, me subestima muchísimo el rendimiento. Me eleva mucho el NDVI. Fíjense esta. Esta es corregida atmosféricamente, la L2A, que nos muestra. ¿Tá? Y al igual que en el otro caso, a medida que vamos acercándonos a la cosecha, al fin de estadio del cultivo, el R cuadrado aumenta. ¿Tá? Pero insisto, el algoritmo anda bien, lo que pasa anda muy bien. Lo que hay que ajustar son las variables base, digamos, la información de entrada, los inputs. No es que no funcione. Esa es la misión
que se tiene a nivel mundial, digamos. Justamente tratar de predecir al máximo los rendimientos. Y yo lo doy ahora esto porque por el algoritmo, porque estamos hablando del algoritmo, pero en realidad pasa en todos lados, o sea, pasa para cada cosa que yo lo utilice en las imágenes satelitales. Pasa para la delimitación de zona de manejo, pasa para todo, o sea, este problema lo tenemos en todo, pero no por eso no vamos a dejar de utilizarlo. Si bien somos exigentes con lo que nos da, pues obviamente, porque es de esperar que seamos exigentes, queremos que sea 100% ajustado a la realidad, eso no va a pasar nunca, porque estamos al cielo abierto y con muy poca capacidad de predicción de cosas. Entonces, lo que hay que hacer es ajustarlo al máximo, pero para ajustarlo tenemos que saber cuáles son los puntos flacos, si no lo vamos a usar y nos van a vender un buzón, que es el otro objetivo que tiene este curso. Digamos, bueno, no compremos buzón, veamos, que tengamos capacidad crítica para decir, loco, me vendes este algoritmo y tengo que tener en cuenta esto y esto y esto, y que no me lo decís, y fácilmente yo lo puedo incorporar al modelo y puedo corregir. Entonces no es que no sirva entenderlo dado, pero estas cuestiones pasan con esto y con todo lo que utilicemos las imágenes satelitales. ¿Está claro? Por eso los invito con esta parte del curso a experimentar, a entender, porque encontrar todos estos puntos flacos nos ayudan a entender las imágenes satelitales y lo que nos pueden brindar. ¿Sí? No tomo Ferro, dice Federico. Che, pará, y te iba a preguntar, este Excel que vos nos vas a pasar después, Sí. Gloria, que nos vas a pasar, digamos, ¿se puede modificar? Porque a lo mejor uno puede hacer ajustes locales. Hola, acá. Eso es lo que me faltó decir. Vos podés ajustar. Por eso se puede Sí, modificar vos ahí, modelo, por sí. ejemplo, esos valores. Se pueden ajustar estos valores para que me pase. Se tienen que ajustar estos valores. El 240, El 240, el 488, ese. Y el índice de respuesta está muy bien, pero yo lo haría sectorizado, por zona. O vería cuál es el índice de respuesta en cada una de las zonas. Esa es una buena pregunta para una tesis doctoral. Exactamente. Es muy buena esa. El índice de respuesta en el sitio específicamente. Uh-huh. Es muy bueno. Bueno, pero no es que quiero que con el curso ese se vaya con más dudas que respuestas. Yo creo que en función de todas estas cosas está bueno saberlo porque no te las va a decir nadie. No, nadie te va a decir que las cosas funcionan a media. Acá nomás. Porque justamente no tengo sponsor por eso. Bueno. Iba a decir, mi viejo me preguntaba, así que ahora le digo a mi viejo, mira Moncho, no sirve nada para nada, seguí haciendo lo que haces. No, tampoco hay que ser tan negativo, hay que mejorarlo. Ya sé. Bueno, esto es el algoritmo que también se lo voy a pasar, para que no lo tengan que generar, pero básicamente todo lo mismo, exactamente lo mismo. Y hay un campo nuevo que calcula el rendimiento promedio de cada una de las zonas. En este caso llegué hasta solamente rendimiento. No, yo le voy a pasar completo. En este caso simulé el rendimiento. Justamente este algoritmo era para hacer esto, ¿no? Para simular el rendimiento y correlacionarlo con el mapa de rendimiento. Pero básicamente es exactamente lo mismo. A ver si lo tengo el algoritmo, si me aguantan un poquito. A ver si lo encuentro. Sí, Juan, y lo que tenía este Green Seeker es un algoritmo así como esto que automáticamente leía y corregía la dosis y le avisaba a la máquina cuánto nitrógeno aplicar en función de
de esta ecuación, digamos, Exacto. de una ecuación así. Exactamente. Bien. Nosotros haríamos lo mismo que el Green Seeker, por decirlo así, nada más que en nuestra computadora, y nosotros armaríamos la prescripción. Exactamente. Así es. Sería. Bien. Déjeme buscar, que no tuve tiempo de buscar. Acá está. Creo que este, a ver. No, pero tenía uno completo. A ver, voy a abrir este, pero no sé si es. Sí, acá es. Todo nace con una estadística de zonas, en donde yo, en cada una de las zonas de manejo, en este caso yo lo hago por cada zona de manejo, cada polígono, hago una estadística de zona para calcular el rendimiento en cada uno de ellos, ¿no? Eso hasta acá venimos bien, ya lo hicimos en otras actividades. Y luego, en cada una de esas zonas, se calcula el rendimiento. Pues básicamente se escribe la fórmula y se agrega una columna que se llama RTO y me calcula el rendimiento en cada una zona. Y les puedo asegurar que, ojo, que a mí me dio bastante bien, sí, me dio bastante bien por zona, me ajustó bastante bien. Entonces tengo que seguir renegando un poco y jugando porque no fue tan disparatado lo que me arrojó. Sí, le puede agarrar por 1 tonelada, por media tonelada, pero bueno, estamos prediciendo rendimiento, tratando de predecir rendimiento. Y esos errores son los esperables, ¿no? Y después toma ese rendimiento para calcular la dosis igual, que básicamente es... Uy, se me fue, perdón. Cerramos porque no sé qué toqué. El rendimiento por el índice de respuesta menos el rendimiento por 0,01235 sobre Z. Esta es la fórmula para el cálculo de rendimiento. Esta es la que le voy a pasar ahora. Entonces ahí, en función de la pregunta que te hacía, no me acuerdo quién, de cuándo tomar la imagen, va a ser del momento antes de fertilizar. Claro, ¿O no? exactamente. Porque vos estás Sí. ajustando... Sí, tenés que tomar la imagen, generar la prescripción y después programar la máquina, exactamente. Está, pero por eso, estimás el rendimiento potencial que va a tener, en teoría, en función de tu NDVI, que vos tampoco estás estimando el rendimiento, lo que estás viendo es cuánto nitrógeno le falta, sería. Claro. No es un, Claro, no pero es un estimador de rendimiento. ese nitrógeno, esa cantidad de nitrógeno Está en función de un rendimiento potencial. Exactamente. En función del rendimiento potencial. Este algoritmo es el que tiene Auravant. En el Auravant Ready ese. No sé si lo escucharon alguna vez. Nada más que creo que está mejor así como lo hice yo que como tiene. ¿No? Sí, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan? Ah, sí. Uf, bueno. ¿Sí, vos? Estoy conectado, pero no sé. Estoy con muy flojo internet. ¿Me escuchan ahí? Voy a tener la presentación. ¿Me escuchás o no? No, te escucho cortado. ¿Ahí me escuchan? Hola, hola, hola. Aguárdame un segundito, chicos. Voy a conectar el teléfono, me voy a mandar señal. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ay, me conecto con el celular porque... Ahí va.
Hola, hola. Sí, te escuchamos. No escucho, perdón. Sí, sí. Ahora sí te escucho. Ah, no. No tengo señal, no tengo señal de teléfono. De este lado, Federico, te escucho bien y Juan Pablo se corta. Ahí voy. ¿Ahora voy? Claro. Ahí me conecté con el teléfono. ¡Wilson! Sí. ¿Me escuchan? Múdate los zorros, Juan Pablo, en los zorros no pasa ¿Me eso. escuchan ahí? Sí. No, porque no tienen internet, por eso no pasa. No, ¿qué no va? ¿Para qué va? Tenemos el Fiverr original ahí nosotros, papá, por eso. Ahora nos escucha, ¿ves? Cuando uno habla pelotudez se No, escucha. pasa que me conecté con el celular porque el internet de acá no sé. La primera vez, pero fíjense que la primera vez que falla, ¿no? De todas las charlas que hemos tenido. De todo el mes, de todos los 2 meses. Así que bien. Che, gente, bueno, escuchen una cosa, no tengo ganas de renegar más con internet. Vamos a hacer lo siguiente, traten de llevar a cabo el modelo. El modelo es, si quieren yo les paso las imágenes para que lo prueben con diferentes fechas, pero lo pueden empezar probando con la fecha de la imagen satelital con la que trabajaron con el mapa de Lubati. Yo les voy a pasar después el índice de respuesta, en donde está la franja rica de nitrógeno, para que ustedes calculen el índice de respuesta, ¿sí? Y de esa manera practican un poco, y el jueves, cuando tengamos la charla de Ricardo Bencheri, lo hacemos. Le damos más. ¿Sí? Dale. Che, pero, o sea, nosotros, eso se usa entonces. Hay que tener primero una franja de respuesta con la dosis máxima de nitrógeno y en función de eso se ajusta la dosis Sí. del lote. Exactamente. Así sería. Exactamente. Bueno, Ricardo le va a hablar sobre un índice de respuesta calculado sin franja rica de nitrógeno. Yo todavía no lo entendí bien cómo lo hace. No lo entendí porque va en contra de lo que yo entiendo, que él toma el valor más alto del NDVI y en función de eso calcula el índice de respuesta, lo cual a mí no me cierra, porque el valor alto del NDVI no sabes por qué está alto, si es por la zona o por el nitrógeno. Entonces, como que hay algunas cosas que no me cierran. Yo soy partidario de la franja de suficiencia. Yo, de hecho, siempre la hago la franja de suficiencia cuando en todos los lotes que ministro meto una franja de suficiencia. Porque al margen de que use el algoritmo, ¿no? Te ayuda a entender la posibilidad de respuesta. Es tu referencia. Sí. Buenísimo eso. Ahora, ¿qué pasaría? Suponete que, porque vos lo que recién hablabas era, bueno, este sería el tercer paso, que vos ya tenés este productor que vio que tu trabajo da, digamos, un rédito económico y te empieza a dar pelota. Es decir, cuando vos le decís, che, pone la dosis de suficiencia acá para después ajustar fertilización. ¿Qué pasa si viene uno ahora y te dice, che, Juan Pablo, mirá, te da el maíz, el trigo ahí en hoja bandera o menos antes, follaje, él fertilizó a todo igual o no lo fertilizó, suponete, ¿no? Dice, no, voy a esperar, pero subió el precio del trigo, bajó el de la urea, qué sé yo, y te dice, quiero fertilizar todo. ¿Cómo entonces haces vos para definir una dosis de suficiencia de nitrógeno si no tenés la franja de suficiencia? No, bueno, por eso. Esa pregunta se la hagamos a Ricardo, que él tiene la respuesta, porque está trabajando en eso. Yo la verdad que no tengo experiencia. Se le da una franja, se le da un índice de respuesta estimado, digamos. Está bien. Pero bueno, eso tratemos de entenderlo. Bien. Después lo escuchemos, Ricardo, después lo charlemos. Que yo la verdad que no estoy muy de acuerdo. Pero en ese caso, o te das un índice de respuesta estimado, un ajuste en lo que puede llegar a responder, pero eso es difícil porque es muy subjetivo. También es subjetivo la franja de suficiencia hecha a la siembra, porque
En realidad, la franja de suficiencia ella tiene que estar antes, o sea, ya con el lote ambientado antes de la siembra para que la franja de suficiencia agarre los 2 o 3 ambientes distintos que vos tenés dentro del lote, ¿o no? Exactamente, eso es lo ideal. Pero también es subjetivo el hecho de que si realmente me representa la posible, porque estoy calculando el índice de respuesta de algo que fertilicé hace 2 meses o 2 meses y medio, y con eso estoy prediciendo el rendimiento que va a ocurrir de acá a 2 meses y medio más, 3. Entonces, obviamente que estamos en medio de unas suposiciones que... Claro, pero es lo que se hace, Juan Pablo. Es lo que se hace. Es lo que vos agarrás, vas a hacer un análisis de suelo hoy, por decirte, o cuando el maíz está en D6, en función de los nitratos disponibles, de la potencialidad de mineralización que tiene, decir, bueno, a ver, yo estimo un rinde de 10 toneladas y después no sabes si rinde o no. Exactamente. Bueno, pero quiero que quede claro eso, porque no es que... Nadie te dice eso, ¿me entendés? Digo, tiene que quedar claro de que estamos navegando en esas suposiciones, que tratamos de que sea lo más ajustado posible, pero es una herramienta válida. Perdón, pero en base a lo que están hablando, porque yo he visto, o sea, ustedes están hablando de hacer la franja de suficiencia a la siembra. Sí, pues es una opción. Claro, hacerla más... Claro. Porque normalmente, yo lo que veo acá en los campos es que en trigo, por ejemplo, se hacen 2 fertilizaciones. Se hace una fertilización en 2, 3 nudos, en 2, 3 hojas, y después con la franja de suficiencia se ajusta. O sea, yo creo que ahí sería mucho más óptimo el índice de respuesta que hacer una franja a la siembra. Sí. La franja, como todo, mientras más atrases la fertilización, inclusive la franja de suficiencia, más real va a ser la Lo que pasa es que, por ejemplo, un ajuste en base a una franja de suficiencia en hoja bandera, no sé si va a tener mucha incidencia en rendimiento, tal vez mejor calidad, hablando en trigo. En hoja bandera no, ahí va a estar en proteína, va a removilizar proteína. Sí, obviamente. Sí, eso es cierto. Por eso generalmente esto, Ricardo lo menciona, se hace macollaje, un poquito más avanzado en macollaje, un poquito en cañazón, suponete. Ahí hace la refertilización teniendo en cuenta la franja de suficiencia. La franja de suficiencia la puede hacer así, la puede hacer en las 2 hojas. Si la hace en 2 hojas, en trigo, mejor. Está la otra, acá en Córdoba la franja de suficiencia no existe. Acá no existe la refertilización en trigo, porque acá en invierno no llueve. Entonces también es... Claro. Muy complicado. Sí, acá se usa mucho, y lo que se usa es el SPAD. Claro. O algunos usan, bueno, el Nitracheck también. Sí. Y bueno, se usa bastante. Los productores más de avanzada, digamos, casi todos hacen franja de suficiencia. Y no sé si para una fertilización por ambientes, porque no hay mucha, bueno, hay maquinaria de WAM variable, pero más que nada también lo hacen como para un ajuste, digamos, en base a precio, predicción de lluvia y todo esto que estamos hablando. Decir, bueno, no sé, van con 100 kilos urea en 2 hojas y después ajustan en base a la franja de suficiencia, pero no variable. Exactamente, sí, exactamente. Sí. Otra pregunta. Esto es una combinación de ambas, digamos, el SPAD, la técnica del SPAD con la agricultura de precisión. Exacto, lo que pasa es que, bueno, algunos hacen variable y otros no. La pregunta mía también es, en base a esto, cuando vos definís una fertilización variable con estos modelos, ¿es más utilizable con una aplicación de guano, no? Porque una aplicación de urea tal vez no tenga tanta precisión, digamos, por el ancho de la voz de la máquina, ¿no? No. Las máquinas son bastante rápidas. Obviamente que hay que tener en cuenta el tamaño de la zona, de manejo que delimita y todas esas cuestiones. Pero hay estudios de que el delay, dependiendo en una velocidad óptima de trabajo, están en el orden de los 6 metros aproximadamente de cambio. El cambio es muy rápido, dependiendo de la máquina, obviamente. Hay que ver qué máquina, muchachos. Pero se pueden lograr cambios muy rápidos, de 6 metros, 7 metros. Hay máquinas que se anticipan a eso. Las Sulky, por ejemplo, tienen
la posibilidad de poner un delay de retardo, entonces se ajusta, se anticipan los cambios. No sé las nacionales y la verdad que no recuerdo que los tengan, pero se anticipan un poco. Eso se pone, se setea en la computadora. Lo que sí hay que tener en cuenta es el tema de la máquina. ¿Qué máquina vamos a utilizar en cuanto si vamos a hacer líquido? Líquido es mucho más complicado conseguir máquinas para que hagan variable el líquido. O que la hagan correctamente, o que tengan un rango de acción óptimo, digamos, que no sea de 60 a 100 solamente de litros, o de 100 a 120, que generalmente son los rangos que tienen las máquinas viejas. Hay que ver, todo eso. Sí, yo ponerle en un campo que suelo ir a hacer ensayos, yo hago ensayos de microparcelas, me dedico a eso, pero en un campo que suelo ir, que es un campo bastante avanzado en tecnología, digamos, hacen variable, pero no la hacen en base a franja de suficiencia, esto que estamos hablando, una estimación de rinde, sino como que descargan el mapa en base a ambientes, digamos, básicamente. La hacen como, digamos, bueno, ambiente de alto potencial van a 200 menos X, por ejemplo, y ambiente intermedio 150, ambiente bajo 100. O sea, es medio rústico, pero hacen una variable con one. Sí. Pero no por estimación de rinde, sino que usan esa herramienta que obviamente no debe ser tan acertada. No, pero es mejor que no usarla. Estamos ahí con eso. Es mejor que no hacerlo. Creo que el eslogan de esta charla es mejor que no hacer nada. ¿Ah? Ese es el eslogan de esta charla. Es mejor que no hacer nada. Todo es mejorable, obviamente. Pero hay que... Peor es nada. El peor es nada, exactamente. Así es. Situaciones va a haber muchísimas. En ese sentido. El de maquinaria es muy crítico también. Uno por ahí se les pasa por alto, pero de después cuando llega al campo no hay forma de programarlo y que haga lo que uno quiere. Pero bueno, son las opciones. Son las opciones. Vamos a conocerlas a todas y los alcances de todas. Juan, ¿podés compartir también el modelo de estimación de rinde solamente el que no tiene el cálculo de dosis de One? El modelo de estimación de rinde, el Excel. ¿Es el Excel? No. Es la primera, es el primer algoritmo, mirá, estoy compartiendo ahí, no. No se ve. Este te va a generar, este que está acá, te va a generar una columna que se llama RTO. Esto te va a predecir el rendimiento. Ok. Y eso sale después en la tabla de atributos. Claro, a ver si puedo, déjeme ver si lo puedo hacer, lo corro ahora. No lo quise hacer recién porque... Ahí capa. Este, a ver. A ver si sale en el algoritmo. No, hacemos un ratito. Le tengo que dar salida. Fíjense que no le di salida.
para que me genere este archivo. Ah, no, pero me lo va a generar a mí. Bueno, si no sale, sepan disculpen que lo estoy haciendo en laptop. Bueno, esta es la prescription. Y fíjate que me sale. Ahorita el atributo. Ya tengo acá el rendimiento estimado. Que insisto, no da nada para nada locado. Y acá la dosis igual. Peso 12 One es en la zona esa. Sí, pero O es por. para que no sé por qué me da tan bajo. Claro, eso es lo que estaba viendo. Algún error tiene que tener. Ahí me fijo. A ver, modelo. No, acá tiene que tener un error. RTO por unos. Ah, este problema era. En la eficiencia de uso de nitrógeno. Ahí no es dividido 0,60. No era dividido 0. No, en realidad no estaba el valor ese en la filmina. No, era para. Ya sé cuál es el problema. Para. Yo lo había corregido. Acá me lo daba en toneladas. Sí, ahí te lo tira por tonelada. Y tiene que estar en kilos. Me parece que sí, vamos a ver. Sí, seguramente que sí. No, ¿para qué puse paréntesis? Y RTO. Ahora sí. 170, ahí está. Ahora está sin el litro. Está bajo porque el índice de respuesta es bajo, digamos. Claro, y una pregunta, o sea, eso es en dosis por hectárea. Esto es por hectárea, claro. Si la zona tiene más hectáreas, bueno, va a ir, pero digamos, porque ahí tenés un valor por cada polígono dentro de ese gran polígono, ¿no? Claro. Si ahí vos después, entonces, si después multiplicamos por pensando en la cantidad de nitrógeno o de guan que nos haría falta en ese lote, habría que multiplicar, o digamos, calcular la superficie de cada zona, multiplicarlo por esos kilos de guan y para pedir, digamos, esa cantidad de dosis. Claro. Acá creo que está calculado dosis igual, no. Para calcular la dosis igual,
la cantidad de litros de one, le vas a campo, Sí. y acá tenés que poner Que me- cantidad total, y acá tenés que poner sumatoria, para que no me acuerdo bien cómo era, pero déjame ver, sumatoria. Bueno, buscar acá. Sumatoria de área dividido 10.000, porque acá me lo va a dar en el cuadrado, por dosis no me acuerdo si tengo que poner paréntesis acá, luego le vamos a poner paréntesis. Sumatoria de la dosis de one por el área, ¿no? Porque acá lo que va a hacer es multiplicar el área de cada una de las zonas de manejo por la cantidad de dosis que tienen que ir y me va a calcular la sumatoria. Perfecto. Creo que daría así, a ver, esta es porque me parece en rojo. Ah, un paréntesis más. A ver si da. Claro, y tiene todo claro, el mismo valor Sí, porque es la claro, sumatoria. Bien, bien, bien. acá si hubiera Perfecto. aumentado un poquito el índice de respuesta, obviamente que la cantidad sería mayor. Perdón, pero si ahí vos no le ponías sumatoria en cada celda, te daría el valor de cada zona. Claro, te da los litros que aplica por zona. te da la cantidad de urea en cada una de las zonas. De one en cada Claro. zona, sí. Che, genial, loco. Recientes. Está bueno. Perdón, otra pregunta, pero ¿eso cómo lo trasladamos a la máquina? Ahí vamos. Por zona. Si yo le saco la sumatoria, me va a quedar la cantidad de urea por cada una de las zonas. Me erré. Reciente. Número decimal. Obviamente que hay urea, no, bueno, puse urea. No quise poner urea, quise poner. Esta es la cantidad de one en cada una de las zonas. Y yo puedo hacer esto también por separado. Hice todo en uno, porque yo podría poner acá. Pones acá sumatoria de urea. Ya me está fallando la neurona mucho. Urea zona. ¿No? Por las dudas, como decimos. Lo hice por separado. Yo acá lo que hice en la primera instancia lo hice todo junto. Para no tener que hacer dos columnas. Y después esto. Bueno, a ver para que vea. Esto y esto borro. Esto lo exporta como shape. Este debe tener la 12 acá. Exportar. Guardar objeto como. Archivo R de shape. No voy a exportar todos los atributos. Voy a exportar solamente lo que a mí me interesa. Que es la 12 igual. Bien. Y esta es la 12. Esta es la prescripción.
¿Ah? Después de lo que hagas acá es en función del tipo de maquinaria que estés programando. Si tenés un Varion, por ejemplo, ¿cómo se llama el Varion? Agromap. Tenés un software que tenés que pasarlo primero por Agromap. Archivo. Creo que era acá. Ya hace mucho que no lo uso. Lo exporté como. ¿En qué formato? Claro, tenés que fijarte qué tipo de, si es número entero o No, decimal. lo debo haber exportado como con proyección planar. Tiene que estar en Geográfica. en geográfica, sí. Este es el caso de Varion, ¿no? Hay uno que directamente con el shape lo programás. Las máquinas Trimble, porque capaz que ahora... Uy, no tanto. Las Trimble son con shape nomás, ¿no? Nada más que tiene que estar en toneladas por hectárea el dato, ¿o cómo es? ¿Tenés idea? Trimble, sí, toneladas por hectárea. Eh, Importar, archivo shape. Claro. No, porque encima no me muestra. Ahí está. Bueno, me importó algo raro, no sé. Pero bueno, después de esto, ya lo tengo que ver cuál es el error. Hay algún error hay algo que estoy haciendo mal. Seguro. Esto hay una opción que se llama exportar como mapa de aplicación. Generalmente cuando vos aplicas con un Varion, con una fertilizadora Varion o un sistema Varion, producto número 1, y acá tenés la prescripción. Vos llevas el punto .dat y te va a generar, lo abrís en el software, no sé por qué me apareció acá, esto. Este es el que tiene que llevar, el BRI. Este es. Este es el que tiene que copiar y pegar en el escritorio, en el pendrive, y lo llevas al monitor. Y eso es otro paso que hay algunos monitores que los tenemos ya, lo estamos agregando a la plataforma para aprender a programar, y otros que nos faltan, porque hay tanto que... Y si no, puede ser el CAS 4000 si es un control agro. A ver, así con I. ¿Ese software se descarga gratis también o no? Sí. Este siempre hay que tenerlo porque hay muchos control agro que andan dando vueltas. Bueno. Como
¿Cómo era? Y ya pierdo el fin. Era agregar capa de prescripción. Por ejemplo, Ferti 1. Y acá me aparece. Esta es la prescripción. Después lo que tengo que hacer es exportar a SFB. Y de la misma manera que no me gusta nada eso. Este archivito lo llevo y lo pongo en un pendrive y lo llevo al equipo y lo abre. Y así o lo subo a una plataforma o lo que sea necesario. Bárbaro. Eso lo vamos a ver porque justamente nosotros queremos que hagan la prescripción y que se choquen con algún monitor y tengan que programarlo para nosotros asistirlo, porque cada monitor es un mundo, un universo, porque depende de la marca, depende del modelo, del año. Pero esa parte también la vemos, o sea, vemos distintos monitores de dosificación variable ahora en este curso. Sí, ¿o no? hay un curso que me hiciste acordar que los tengo que dar de alta. Hay un curso que se llama prescripción con programación de diferentes monitores. Y ese es el que estamos ampliando, digamos, lo estamos incorporando.